La coach Kirsi Lorena. Lorenzo, hablarnos sobre nuestro tema del día. Ay, Kirsi. Bueno, Es importante este tema. Muy importante. Entonces, recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del poder del enfoque. Ajá. Entonces, hay otra cosa que es muy poderosa, que es el lenguaje. ¿A qué nos referimos con el poder del lenguaje? Nos referimos a dos líneas del lenguaje que nosotros usualmente utilizamos, que es el lenguaje que yo tengo conmigo mismo y el lenguaje que yo tengo con los demás. El lenguaje que yo tengo conmigo mismo es la manera en que yo me comunico hacia mí misma y me digo un montón de cosas que me pueden empoderar o que me pueden debilitar. Por ejemplo, una que yo usaba mucho y que conozco mucha gente que la usa, estoy harta. Ay, ay, ay. ¿Les suena familiar? Muy familiar. Sí, Yo decía mucho, estoy harta del servicio que viene todos los lunes tarde. Estoy harta de que el perro se cague en la sala. Estoy harta. Pero si hiciéramos 20 veces harta y el problema se acabara, diríamos 40, ¿verdad? Ajá. Claro. Pero por más que lo decimos, el problema sigue ahí. Entonces, ¿qué pasa con esta comunicación que tengo yo conmigo misma? Esta comunicación me está diciendo a mí, Kirsi, te entiendo. Yo sé que estás pasando por algo que tú no deberías aceptar. Y lo que estoy haciendo es pasándome la mano a mí misma. Estoy sintiendo compasión por mí. Y la compasión al final no resuelve nada, porque el problema sigue en el mismo lugar. La caca del perro sigue brillando y todo lo que a mí no me gusta. Entonces, ¿cómo yo comienzo a comunicarme conmigo misma de una forma en que yo me empodere? En vez de simplemente tener compasión por mí. Tú tienes en la vida lo que tú toleras. Eso, estamos totalmente de acuerdo. Tú tienes en la vida lo que tú toleras. Estamos de Cuando tú acuerdo. eres capaz de entender y asimilar esa palabra, tú comienzas a moverte para generar cambios. Cambios que realmente resuelvan los problemas. ¿De qué yo estoy harta hoy? ¿Qué hay en mi vida hoy que yo no quiero que siga ahí? Pero que sigue ocurriendo. Porque si yo lo estoy permitiendo, si yo estoy tolerando, es porque yo entiendo inconscientemente que yo soy capaz de manejarlo. Lo cual realmente no, porque estoy harta. Entonces, el lenguaje que yo tengo conmigo misma, debo modificarlo y le voy a dar estrategia para eso. Pero hay otro lenguaje que también es muy poderoso, que es el lenguaje que yo tengo hacia los Tú demás. expresas. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con ese lenguaje? Cuando hablamos de lenguaje, tendemos a interpretarlo como las palabras. No. Pero nosotros, frente a la comunicación, y tú debes saber mucho de ese tema, que te veo que ahorita me estabas comentando sobre algo en esa línea, cuando nosotros nos comunicamos, y ustedes también que trabajan en comunicación, cuando nosotros comunicamos un 7% de lo que nosotros estamos hablando, se carga a lo verbal, a lo que yo le estoy ¿Cómo se diciendo. dice? Ajá. Pero hay un 38% que impacta por los gestos, el tono de voz, la acentuación. No es lo mismo que yo te hable en este tono, a que yo te hable, no es lo mismo. Es decir, ya tú sientes una reacción hacia el tono en Claro, el que me estoy totalmente, comunicando. claro. Y eso va a generar una respuesta de tu parte. Y hay un 55% que va impactado por el lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal, y que me comentaron que han visto casos similares de situaciones donde eso es manipulable. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Normalmente nos pasa a todas las mujeres que tenemos o un servicio, o una empleada, o una pareja, o un hijo, que le hemos repetido varias veces que nos hagan algo y no terminan de hacerlo como queremos. ¿Por qué no conseguimos lo que queremos? Porque cuando en ese lenguaje, y hay un 93% que depende de la carga emocional que lleva esa comunicación, cuando yo le digo a un niño, estoy harta de que dejes ese desastre ahí, muchacho, ¡ah! El niño no está escuchando hace tiempo las palabras que yo le estoy comunicando, está interpretando mi lenguaje verbal, la carga emocional que eso tiene y las implicaciones en su futuro. Es decir, ahora va a venir, se va a quitar el zapato, me lo va a pegar, me va a dar, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, en él interpretar lo que yo voy a hacer por esa carga emocional que tiene mi mensaje, ese 7% de lo que dije se perdió hace tiempo. Y mañana el muchachito va a volver a hacer lo mismo que a mí me molestó y voy a volver otra vez y va a ser un círculo. El marido que llega tarde, que tú le esperas a las 2 de la mañana con el truño. Yo estoy harta de que tú vengas y llegas a esta hora y que tú a mí no me llames y que apague el celular y todo lo que viene. ¿Qué hacer frente a ese lenguaje verbal? Que dice algo, pero que tiene una carga de un 38% de gestos y un 55% de este león que le quiere volar encima y que a veces le volamos encima. Él lo que va a hacer es que va a responder con una parte de él instintiva, que es su cerebro reptil, y que va a
actuar de dos maneras. O va a huir, va a escapar de la situación, O o se va a defiende, a pelear evadir. y va a defenderse. Entonces, al final, ¿qué vamos a obtener de esa comunicación? Nada de lo que queríamos. ¿Por qué? Porque tanto fue la carga emocional de mi mensaje que mi mensaje se perdió en el proceso. Si ustedes quieren de esa situación así, sacar lo que quieren, la próxima vez que el hombre llegue tarde, espéralo tranquila. Sin ningún mensaje corporal, sin ninguna emoción, con un mensaje entendible que no tenga nada que pueda sacarte de tu foco, que es que mi mensaje se entienda. Y ustedes van a ver cómo los resultados van a ser muy diferentes. El tipo te va a poner atención y vas a Porque conseguir esta un no está cambio. gritando de leona y no pasa nada, sino ella está en serio. No, y que cuando tú te prestas recibe. a llevar una carga emocional, entonces ellos se agarran de ahí y comienzan a contestarte en el mismo tono y se arma una discusión, señores, que se acaba solamente cuando uno de los dos físicamente está drenado y ya decidió que no va a seguir en lo mismo. Pero cuando tú no te prestas a ese juego de emocional y tú te mantienes ecuánime y él pierde el control y tú dices, cálmate, no estamos discutiendo, esto es una conversación donde tenemos que sacar algo. Óyeme, tú lo sacas del juego y obtienes lo que quieres. Porque nuestro lenguaje, señores, nos está dando lo que nosotros queremos. Si yo en la vida no estoy consiguiendo lo que quiero, si yo estoy teniendo una relación constantemente en contradicciones, en disputas con la gente, yo tengo que descubrir qué de mi comunicación no está funcionando. Y otra cosa muy importante que dije ahorita, el ser humano no tiene un cerebro, sino que tiene 3 cerebros. Y esos 3 cerebros tienen una función diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de acá de abajo, que es donde está el cerebelo, el bulbo raquídeo, que unifica el sistema nervioso, a ese cerebro se le llama el cerebro reptil o el cerebro instintivo, que es el cerebro que nos manda al baño, nos pide que comamos, nos manda a dormir. Es la parte de nosotros básica, rutinaria. Es la que nos mantiene vivo. Es la que te dice frente a una situación de peligro, pelea o huye. Entonces, esa parte, a través de las experiencias que hemos tenido en la vida como niños, si nosotros recurrimos más a esa parte, porque nuestro entorno era muy agresivo, porque yo tenía una abuela que era muy peleona, porque a mí me daban pela por todo, yo voy a aprender a la vida, a cada vez que la gente se comunica conmigo, responderle con mi cerebro reptil. Y ustedes conocen gente que está así, como con las uñas, esperando que tú le digas algo para responderte con la misma agresividad y tú no entiendes por qué esa persona es así. Pues es porque te está respondiendo de su parte más instintiva, porque está percibiendo en la vida que tú le quieres agredir. Hay personas que perciben que lo que los demás hacen es algo personal. No, y que es para siempre para dañarles. Es para hacerle daño, entonces siempre herir. están así. Y puedes ser una persona a la que tú ames, que vaya un momento que tú vayas a decidir salir de su vida, porque que definitivamente no está entendiendo que tú le quieres. Te está viendo a ti como un agresor. Exacto. Entonces está la segunda parte del cerebro, que es el cerebro mamífero, que es el cerebro de las emociones. Es el cerebro con el cual conectamos con la gente. Es el cerebro donde yo siento empatía por los demás, donde tu dolor a mí me duele. Donde yo estoy en un funeral y yo veo a la gente llorando, yo no conozco al muerto, pero yo me rajo a llorar también, porque conecto. Sí. Entonces, habemos personas que desde pequeños tuvimos que detectar el dolor en el otro, conectar con esa persona, entender que esa persona quizás no sea mala, que ella no tiene tiempo para atenderme, pobre de mi mamá. Y esa es el camino que más recorremos hoy como adultos. Y eso da un tipo de personalidad e inclusive impacta en la carrera que elegimos. Normalmente eso pasa con las personas que eligen ser profesores, psicólogos, comunicadores. Tienen ese nivel de sensibilidad. Y el tercer cerebro, que es el neocortés, que es el que nosotros normalmente entendemos como cerebro, que es los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que se encargan de aprendizaje. Por ejemplo, es el que se encarga de aprender idiomas, es donde tú alojas el aprendizaje de hablar, escribir, leer, matemáticas, razonamiento, intuición. Esos dos es lo que se llama neocortés. Hay personas que en su vida se vieron obligadas, frente a las circunstancias, a ser más analíticas y a razonar y a pensar y a buscarle la quinta pata al gato, y eso hace un perfil. Exacto. No, tú eres más como del derecho. Sí. Porque ese tipo de personalidad es una persona más fría, es una persona más pensante, más calculadora, analítica. emocionalmente no se involucra mucho porque tiende a analizar más que a sentir. Y tiende más a analizar que a actuar. Inclusive puede ser una persona, tienden a ser los nerds,
Analizan, pero tú a veces no le ves los resultados, porque se quedan como en el tomar la decisión y no avanzan. Entonces, ese tipo de persona también va a tener un tipo de comunicación. Entonces, yo detectar hoy en mi vida cuál es al cerebro que yo estoy más yendo para comunicarme con los demás, me va a permitir a mí dar los pasos que sean necesarios para yo avanzar, mejorar mi lenguaje y obtener realmente lo que quiero. Porque no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes si sigo haciendo la misma cosa. Y este es el año del cambio. ¿Puede una persona ser equilibrado con el funcionamiento de los tres cerebros? ¿Se logra eso o necesariamente tiene uno que irse por alguno de esos tres? Ahí, ya eso fue un camino configurado. Y normalmente tu instinto te va a llevar a usar uno de los tres. Por la situación. Porque ya lo desarrollaste. ¿Sí? Eso define tu personalidad. Es desde pequeño que se va Eso viene desde pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tú aprendes? Tú aprendes con el conocimiento y con herramientas que manipulan tu cerebro. Tú aprendes a que este rasgo de mí, que a mí no me conviene, lo modifico. Y como yo sé que yo tiendo a tener la predisposición a ser reptil, a ser agresivo, y obviamente me están botando de los trabajos, las mujeres no me duran, etcétera, 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 yo tengo que aprender a controlar esa faceta de mí, porque esa faceta definitivamente no me conviene. ¿Y cuál es el cerebro que funciona cuando una persona no es exitosa en su trabajo? Eso no necesariamente depende del tipo de cerebro. Porque hay personas que fracasan usando los tres tipos. Va a depender de otros elementos que se combinan ahí. Ahora sí, pasa mucho con las gentes analíticas que le dan mucho trabajo tomar acción, porque se quedan en el análisis, se quedan en el pensamiento. Y eso tiende a ser un patrón que es muy diferente a los otros patrones. Tú ves la diferencia, para quien trabaja con gente, ve la diferencia clara entre otro tipo de personalidades. Porque uno es agresivo, súper activo, otro es comunicativo, más social. Ese es el mejor, aparentemente. Parecería, pero todo tiene sus fortalezas. Porque el que es agresivo, señores, son la gente que cambian el mundo. Son los que hacen las revueltas, son los que cambian los países, son los que toman el control, son los sindicalistas, son los líderes políticos. Entonces tiene su fortaleza. Es también descubrir si este tipo de personalidad y la carrera o el entorno donde yo decidí moverme me está conviniendo, porque quizás yo debería cambiar y sacarle provecho a una cosa que lo que puede ser hoy una desventaja, convertirla en una fortaleza. Aquí lo importante es ver que así como tú te comunicas, eso es lo que tú vas a recibir. Exactamente. ¿Y eso lo puede uno lograr solo o debe buscar un especialista como usted? Puede hacerlo solo, puede hacerlo a través de libros, porque hay libros que te ayudan, y puede hacerlo buscando ayuda. Yo particularmente, leí en toda mi vida, leí muchos libros de autocrecimiento, hice muchos cursos, y hasta que yo no viví la experiencia de tener un coach que me dijo, Kirsi, tú leíste ese libro, que tenía 300 páginas, cogiste 100 y las otras 200, las que no te gustaron, esta era la que tenía el mensaje para ti. Entonces vamos a concentrarnos, dime, ¿qué te parece? Y me llevó de la mano a yo descubrir cuáles eran mis debilidades, que yo tenía años leyendo un montón de cosas y aplicándome a mí misma lo que a mí me convenía. Lo que te convenía, claro. Con lo que yo conectaba, con lo que ya yo sabía. Tú creías que era lo que te conectaba, que en realidad no te fortalecía. Que no era lo que yo necesitaba. Exactamente. Entonces, cuando alguien de fuera es capaz de verte, hay que buscar. Gracias, da tus redes sociales, como siempre, para que la gente entre y pueda ver un poquito más del tema y de otros temas que hemos hablado aquí también. Bien, pues pueden obtener más información sobre lo que son los tipos de cerebros y sobre cómo nos comunicamos en mi site www.kirsilorenzo.com. Ahí pueden bajar un artículo con todos los detalles para que comencemos a descubrir y hacer algunos ejercicios que nos permitan comunicarnos de una forma más poderosa. Porque tú tienes en tu vida lo que tú toleras. Uy, retweet. Dijo ella. Retweet. Vamos a ver, tú tienes en tu vida lo que tú toleras. ¿Es cuánto? No, ni más ni Buenos menos. días, buenas noches. Arrópese, bye. Chao. Señores, seguimos con más. Gracias, Kirsi.